Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un vídeo que sospecho que va a ser un poco largo porque va a tratar sobre lecturas con el tarot de Marsella, principalmente con lecturas para aquellos aprendices que vengan del sistema de Rider-Waite y se frustren al intentar hacer lecturas con el tarot de Marsella. Bueno, llevo un tiempo preparando este vídeo y hace poco hablé con una amiga que también usa el tarot y le comenté la idea, ¿no? Decir, bueno, ¿qué te parece si hago como una especie de tutorial o de ejercicios donde proponga algunas maneras de trabajar con Marsella para aquellos que vienen siempre o que vienen normalmente del sistema de White y se frustran al encontrarse con una baraja tan esquemática? Y ella me miró y me dijo: comparar Rider-Waite y Marsella, te van a linchar. A ver, entonces, no pretendo hacer una comparativa de sistemas, es decir, no pretendo hacer una competición entre la escuela inglesa y la francesa, entre el Rider-Waite y el tarot de Marsella, para acabar sentando cátedra y diciendo que hay un sistema mejor que otro para leer. No, lo que pretendo hacer es un vídeo que sirva de ayuda para aquellos que normalmente trabajan con el sistema de Rider-Waite y cada vez que han intentado leer con Marsella se han frustrado porque lo han visto demasiado hermético y muchas de las veces han acabado volcando el significado del Rider-Waite en el Marsella. ¿Y esto por qué pasa? Pues principalmente pasa porque, como ya sabemos, en el tarot de Rider-Waite nosotros nos encontramos con escenas como esta, es decir, en los arcanos menores, en los palos numerales, Pamela Colman Smith ilustró escenas con figuras interactuando con objetos. Y esto sirve de punto de apoyo para iniciar un relato cuando nosotros tenemos una pregunta y una tirada de tarot. ¿Qué sucede? Que frente a este 8 de oros, nosotros en Marsella nos encontramos esto. Nos encontramos 8 monedas dispuestas en el espacio, digamos, que tiene disponible la carta, ¿no? Es decir, es un sistema, mucho más esquemático, mucho más simple. Simple en el sentido de que no hay acción, no hay figuras haciendo cosas, es simplemente objetos y por tanto es mucho más conceptual. Otro ejemplo podría ser también, por poner otro, ¿no? Vemos el 4 de bastos, una escena que unas figuras o unas personas se alejan de la ciudad y se acercan a lo que parece un escenario preparado para una festividad, ¿no? Y bueno, esto puede servir como de plataforma para hacer lecturas, ¿no? Para adaptarlo a una pregunta en una tirada, mientras que el aprendiz de Marsella, si viene precisamente de ese tipo de baraja, se encuentra delante de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente se queda frío, porque los arcanos menores de Marsella son muy poco estimulantes para, digamos, el análisis visual, ¿no? Entonces, claro, lo más natural es que cuando nos aparece esto en una tirada, el aprendiz de Marsella que venga del Rider-Waite va a acabar diciendo: ¿cuál era el 4 de bastos de Rider-Waite? Para intentar conformar una narrativa, porque nosotros, siempre que hacemos tiradas de tarot, conformamos historias, conformamos narrativas para responder una pregunta. Es decir, que frente a esto, frente a 4 palos cruzados con una serie de hojas, volutas, etc., nosotros vamos a tender, si somos poco experimentados y no conocemos la estructura interna de Marsella, vamos a tender a intentar echar mano de lo que conocemos del Rider-Waite. Y esto al final nos va a llevar a abandonar Marsella. ¿Por qué? Porque pensaremos, bueno, es que para acabar pensando en esta carta, cuando me aparece esta, pues directamente utilizo la baraja de Rider-Waite, ¿no? A ver, mi propuesta para que esto deje de pasar es dejar de utilizar lecturas con posiciones. Chan, 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 chan. Polémica. ¿Esto significa que el tarot de Marsella no se puede utilizar con lecturas con posiciones? No. ¿Esto significa que solo se puede hacer lecturas lineales, que es lo que voy a proponer ahora para los ejercicios? No. ¿Eso significa que solo se puede hacer lectura abierta? No.
¿Por qué? Yo voy a proponer lectura abierta. Lectura abierta significa que aparecen las cartas y no hay posiciones. Nosotros las distribuimos en nuestra mente, formamos la narrativa a través del esquema interno de Marsella. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros tenemos esta carta en una tirada, o esta, por ejemplo, normalmente suele ir acompañado de una posición. Es decir, imaginemos que nosotros utilizamos la cruz celta o la tirada del zodíaco, la tirada del año o la tirada de 3 cartas, que es como la más habitual para los aprendices, ¿no? Imaginemos que tenemos pasado, presente, futuro o tenemos el consultante, la situación, mejor manera de actuar. Imaginémonos que tenemos esa tirada con posiciones. Esta carta nosotros la leeremos de forma distinta según la posición en la que aparezca. Es decir, si aparece en la posición del consultante, la interpretaremos de una manera, pero si aparece, por ejemplo, en la posición de mejor manera de actuar, la interpretaremos de otra. Dicho de otra manera, la posición en una tirada va a servir de marco, de estructura, que nos permita, digamos, podar todos los posibles significados de esta carta y adaptarlos a su posición. En el caso de Marsella, esto puede resultar un tanto frustrante, porque si nos aparece esta carta como el consultante o como mejor manera de actuar, tampoco tiene por qué necesariamente ser de ayuda, especialmente cuando estamos haciendo la transición hacia ese sistema. Por tanto, lo que yo voy a proponer es, voy a hacer lectura libre, porque creo que es la lectura que más partido le saca a una baraja tan esquemática como Marsella. Y segundo, voy a intentar proponer que dejéis de hacer tiradas con posiciones al principio para poder adaptaros mejor a Marsella y olvidar un poco las estructuras que nosotros traemos del Rider-Waite. Hablando de estructuras del Rider-Waite, otra cosa que también es importante tener en cuenta es que en la baraja de White, ilustrada por Pamelita, nosotros tenemos concretamente en el palo de espadas cartas como estas. Es decir, cartas, especialmente esta, donde las espadas tienen una connotación bastante negativa. Es decir, es un palo denso, es un palo complicado, ¿no? Las figuras que interactúan con los objetos del palo de espadas empiezan a tener como unas relaciones cada vez más densas o asfixiantes. Os he enseñado el 9, ahora os enseño el 8, con el palo de espadas. ¿Esto qué hace? Que el aprendiz de Marsella, cuando viene del Rider-Waite y se encuentra esta carta, el 10 de espadas del Marsella, normalmente va a pensar, ¡uy, espadas! Y va a pensar en esta carta. Sin embargo, esto no necesariamente tiene que ser así en el tarot de Marsella. Dicho de otra manera, a pesar de que el palo de espadas es un palo frío o un palo duro dentro de la tradición marsellesa, no necesariamente tiene que ser correlativo a esto. Es decir, nosotros traemos una carga del Rider-Waite que a veces volcamos en Marsella y no necesariamente tiene que ser así, porque su esquematismo sirve también para darle más plasticidad a las cartas. Otro ejemplo, el palo de bastos. En los bastos nosotros también tenemos, por ejemplo, por poner estas dos, el 9 y el 10, también tenemos una evolución numérica del palo donde las figuras que interactúan con los palos cada vez están como más saturadas, como más cansadas, como más oprimidas, ¿no? ¿Esto qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar que en la baraja de Rider-Waite los palos de espadas y de bastos, es decir, estos dos palos que son como más duros, entre comillas, nos viene a decir que quizá un exceso de acción y un exceso de pensamiento pueden llevar a la saturación o a la derrota. Cuando nosotros, en Marsella, solo tenemos estas dos figuras, o dicho de otra manera, a pesar de que los palos y las espadas son, los bastos y las espadas son palos duros, o fríos dentro de la tradición marsellesa, no necesariamente tienen que hablarnos de saturación y de derrota, va a depender del contexto de la tirada. Dicho de otra manera, estas cartas podrían ser positivas
Si nosotros estamos haciendo una pregunta sobre, por ejemplo, un negocio arriesgado o un negocio donde necesitemos usar mucho la mente, o una situación a lo mejor donde hay un desafío, ¿no? Entonces los palos fríos o los palos duros de Marsella, dependiendo del contexto, pueden ser buenos o pueden ser un buen augurio para tiradas relacionadas con situaciones mentales, situaciones asertivas. Por otro lado, también sucede lo contrario, sucede que por contraste, en los palos de oros y de copas del Rider-Waite, nosotros tenemos al final de los numerales estas dos escenas. O dicho de otro modo, ¿a quién le viene mal un exceso de monedas o un exceso de amor? Es decir, no hay nada malo en tener excesivas riquezas o en tener relaciones y amor en abundancia, ¿no? Por eso estas cartas, digamos que tienen unas escenas bastante positivas, es decir, bastante relacionadas con la abundancia, con la plenitud, con la felicidad, ¿no? Mientras que nosotros en Marsella tenemos simplemente estas dos cartas. No nos hablan de concepto de felicidad y de abundancia del mismo modo que estas dos no nos hablaban de derrota o de saturación o de agotamiento, ¿no? Es decir, a pesar de que sí que existe una jerarquía de palos duros o fríos y palos blandos o cálidos, y que sí puede tener connotaciones más o menos ventajosas o no en una lectura, no son correlativas a este tipo de lectura. No son correlativas a ella. Entonces, muchas veces el aprendiz de Marsella va a acabar viendo este tipo de desarrollo en los arcanos menores y puede separarle o puede bloquearle una lectura más fluida con Marsella. Antes de empezar los ejemplos, también me gustaría hacer una última reflexión. En la baraja que Pamela Colman Smith ilustró, es decir, la baraja de Andrew White, es una baraja que tiene creador. Es decir, esta barajita fue creada por una serie de personas que nosotros conocemos, sabemos quiénes fueron y sabemos el por qué. Ellos venían de una tradición esotérica que bebía del siglo anterior, del siglo XVIII, y que empezó con Etelia, donde se le volcó significado simbólico, significado esotérico a las cartas de tarot. ¿Y esto qué significa? Que nosotros tenemos como una especie de legado que nos dice cuál es la mejor manera de leer estas cartas. Las propias ilustraciones ya enfocan una manera de leer las cartas. ¿Qué pasa con Marsella? Marsella es un juego de cartas. Marsella viene originalmente de la tradición del juego de cartas italiano del siglo XV. ¿Esto qué significa? ¿Significa que no tienen ningún significado solo porque se usaban para jugar a las cartas? No, significa que el volcado simbólico que se le ha hecho a lo largo del tiempo a estas cartas no viene de una única persona. No viene de Arthur White, no fue ilustrado por Pamela Colman, no viene de la Orden del Amanecer Dorado, que era una orden iniciática esotérica. Esto viene de la tradición popular. Viene del juego y representa un sistema sociocultural, político, económico, una escala de valores que corresponde al final del medievo europeo y el principio del humanismo. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una manera fija de interpretar las cartas. A lo largo de los siglos se ha ido asociando una serie de significados a los arcanos o a las cartas que conforman el tarot de Marsella. Sin embargo, a pesar de que hay cierto consenso en el significado de los arcanos mayores, incluso de las cartas de corte, no existe un consenso, no existe una única manera de leer los arcanos menores, especialmente los numerales. Podemos seguir la escuela de Jodorowsky, podemos seguir la escuela de Joan Bendov, podemos seguir la escuela de Camelia Elias, podemos seguir nuestra propia escuela a base de tirar las cartas, porque no hay un único significado. O dicho de otra manera, los numerales del 1 al 10 de los 4 palos de tarot de Marsella tienen interpretación
libre. ¡Chan, chan! ¿Qué hacemos con esto? Porque claro, si nosotros nos vemos esto sobre la mesa y no tienen una manera de leer o una manera de interpretar como sí que nos invita a hacer este tipo de cartas, ¿qué hacemos? Bueno, pues antes de proponeros algunos ejercicios, os voy a pedir, si no lo habéis hecho ya, que veáis un par de vídeos antes de continuar con este, especialmente dentro de mi lista de reproducción del tarot de Marsella, los que hacen referencia a un estudio visual y un estudio numerológico de los arcanos menores. ¿Por qué? Porque los ejercicios que voy a proponer a continuación van a dar por sentado que vosotros ya conocéis eso. Es una especie de tutorial sobre la estructura interna de Marsella, cómo funciona a nivel numérico y visual. Y algunos de, digamos, los conceptos que yo explico en esos vídeos los voy a utilizar para, digamos, hacer estos ejercicios. Entonces, si no lo conocéis, puede que os parezca un poco complejo o salido de madre. Así que si no los habéis visto, os recomiendo que los veáis primero. Y antes de pasar también a la parte de las prácticas, solo decir que voy a hacer prácticas inicialmente solo con arcanos menores, luego añadiendo cartas de corte, luego ejercicios con arcanos mayores y finalmente una tirada completa. También tengo que decir que la propuesta de la lectura abierta con Marsella vais a ver cómo nosotros pasamos de una lectura con posiciones, que nos es muy útil en el Rider-Waite, porque digamos que está adaptado perfectamente al tipo de cartas que nosotros tenemos en ese tipo de baraja, mientras que para Marsella, al ser tan esquemático, nos resulta excesivamente limitante. O dicho de otra manera, no tenemos punto de apoyo, mientras que con la lectura libre nosotros podemos utilizar esa estructura interna de Marsella precisamente para potenciarla, para que nos dé plasticidad, para poder utilizar la intuición mucho mejor. Y nada, dicho esto, vamos a echar las cartas. ¡Chan, chan, chan, chan! Vamos a empezar, por tanto, los ejercicios que van a formar parte de las prácticas con numerales o arcanos menores en el tarot de Marsella. Voy a hacer una tirada lineal donde solo habrá 3 cartas para no liar mucho y no hacerlo excesivamente complejo, pero creo que será suficiente como para que podamos entender un poco la dinámica o la estructura que se puede utilizar en el tarot de Marsella, saliéndonos un poco de las posiciones. Para ello vamos a utilizar diferentes niveles de lectura. Un primer nivel de lectura, nosotros haremos un barrido visual y veremos cómo conectan las cartas entre sí visualmente. Luego prestaremos atención al palo o palos que aparecen en la tirada, es decir, si hay espadas, bastos, copas y oros, cuántos de cada, y después el número que aparece en cada una de las cartas, porque muchas veces el número, cuando no hay figuras, nos sirve para decidir la dirección de lectura, es decir, si leemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Por supuesto, todos sabemos que en el tarot de Marsella hay jerarquías. Si hay figuras, siempre van a estar por delante. Y bueno, por delante podemos decir que lo que van a hacer es que se lean los numerales en relación o interactuando con esas figuras. Especialmente si son cartas de corte. Las cartas de corte, según el tarot de Marsella tradicional, corresponden a personas o actitudes, mientras que los arcanos mayores, como ya veremos en los siguientes ejercicios, pueden ser personas o actitudes, pero sobre todo conceptos o mensajes más importantes. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la primera pregunta. Podemos hacer ejercicios pensando en diferentes preguntas y utilizando esta estructura para trabajar el esquema interno de Marsella y a la vez nuestra intuición. Bien, imaginemos que nos viene una pareja o nos viene un consultante y nos dice: tengo problemas con mi pareja, no consigo, digamos, estar bien con ella, estamos pasando una fase difícil. ¿Qué consejo podrías darme, ¿no? O cómo sería la mejor manera de actuar? Bueno, como podéis ver, se trata de una pregunta donde el consultante no es pasivo, es decir, no depende de la respuesta del tarot, sino que quiere un poco que se le haga una especie de barrido o de consejo sobre la situación. Bueno, dicho esto, imaginemos que nos aparecen estas 3 cartas, ¿de acuerdo?
Claro, nosotros venimos del Rider-Waite. Cuando vemos estas tres cartas nos quedamos en blanco porque decimos, bueno, vale, 4 espadas, 3 copas y 7 bastos. Y claro, para no irnos aquí, es decir, para no hacer una correlación entre este sistema y este, lo más adecuado sería olvidar cómo leemos con el Rider-Waite cuando tenemos una baraja de Marsella en las manos, como ya he comentado antes. En Rider-Waite nosotros tenemos posiciones en la tirada, entonces si hiciéramos una tirada para esta persona que viene a preguntarnos, podríamos hacer, por ejemplo, el consultante, la situación, mejor manera de actuar, o una parte de la pareja, la otra situación, es decir, las posiciones que nosotros escojamos para la tirada de cada una de las cartas nos ayudaría, como ya hemos dicho, a perfilar o darle, digamos, un matiz más sutil y más en conjunto a cada una de las cartas. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos este sistema ni tenemos posiciones, tenemos que fijarnos en otros elementos. El primero es un barrido visual. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando nos aparece esto? Vemos que hay una carta que es distinta a las demás, es decir, mientras aparecen las espadas y los bastos a cada uno de los lados, es decir, mientras aparecen dos palos fríos, en la parte central nos aparece un palo cálido. Esto nos haría pensar que en una consulta sobre dos personas implicadas, según la lógica, podríamos pensar que cada una de estas dos cartas corresponde a una de las partes de la pareja. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, este 4 de espadas corresponde a una de las personas que forman la pareja y esta a otra. Como las espadas, el número 4 es un elemento frío asociado al aire, al elemento mental, podemos ver que aquí está en el número 4. Vemos unas espadas que están guardando una flor en el centro, ¿no? Esto que nos podría llevar a pensar que quizá la persona que, digamos, simboliza esta carta dentro de la pareja podría tratarse de alguien que está como muy protegido, ¿no? Como dentro de unas barreras y muy estancado o muy quizá poco dispuesto a cambiar su manera de pensar. ¿Por qué decimos esto? Porque es el número 4. El 4 es estabilidad, es estructura, es alguien que no se está moviendo, ¿no? Es alguien que está encerrado quizá en una idea de la pareja un tanto antigua o poco, digamos, poco desarrollada. Por el otro lado tenemos el 7 de bastos. ¿Qué dice el 7? El 7 nos habla de un número impar, un número inestable que rompe la estabilidad del 6, que es armonía, y además nos habla de la individualidad. Es el número del individuo, es el número de aquel que muestra sus características. En este caso es el palo de bastos y por tanto nos habla de alguien con una personalidad bastante asertiva, bastante explosivo y que piensa poco cuando dice las cosas, porque vemos aquí una malla central donde este palo, el palo impar, rompe, como podéis ver con esta barrera, rompe la malla, o dicho de otra manera, es alguien que normalmente ante una estructura estable, como podría ser esta persona siempre intenta como romperla o ir más allá, ¿no? Entonces tenemos como dos personas, cada una enrocada en su naturaleza, ¿no? ¿Y qué nos encontramos en medio? Nos encontramos un 3 de copas. ¿Por qué es el elemento, digamos, central o el elemento de la pareja? Porque visualmente nosotros vemos que estas espadas nos llevan hasta las copas y que estas cruces también como que recogen las copas, ¿no? Como que estas dos cartas nos remiten visualmente al centro. ¿Y qué vemos en el centro? En el centro vemos un 3 de copas. Cada una de estas copas de abajo podría representar a cada una de las partes de la pareja, mientras que la parte central podría representar ese potencial de construir algo juntos. Por tanto, si nosotros nos dicen ¿qué consejo nos podrías dar? Yo digo, mira, cada uno de vosotros está muy enrocado en su postura. Uno de los dos tiene una postura muy mental, tiene un abordaje bastante estable, muy poco dispuesto a cambiar las cosas y está protegido. Quizá hay algún elemento de rencor causado por alguna discusión, etc. Y otra de las partes quizá es excesivamente expansiva, excesivamente explosiva, es la que tiene como más individualidad o muestra una actitud mucho más activa en la pareja y eso quizá hace que la otra se repliegue
o por el contrario, debido a la reserva de una de las partes, la otra siempre está tomando la iniciativa y parece que se baila a su son. Existe la posibilidad de encontrarse en un punto intermedio y generar una relación entre los dos que no oscile entre ninguna de las dos partes. Sin embargo, todavía sería una fase inicial, porque es el número 3 en las copas, y todavía vemos que estas dos partes tendrían que trabajar mucho para dejar de ser espadas y bastos y ir a un terreno intermedio donde los dos aboguen un poco más por la relación. Entonces, podéis ver que aquí las posiciones o el relato se ha conformado según las características visuales de las cartas, los palos y los números que tienen cada una de ellas. Obviamente, cuando a nosotros nos aparezca esto, van a venirnos un montón de información, de posibilidades, porque nuestra mente va a estar intentando hacer conexiones visuales con elementos que son muy esquemáticos. No pasa nada, es normal, forma parte del proceso. Ahí es donde entra la intuición. Ahí es donde nosotros vamos a percibir, a intuir poco a poco cuál va a ser el relato más sólido. Dicho de otra manera, cuál es la narrativa o el esquema interno que mejor se sostiene con la pregunta. Y esto nos lo va a dar el pálpito, nos lo va a dar la intuición, porque por mucho que nosotros sepamos de esquemas y estructuras, sin la intuición aquí no hay nada que hacer. Así que mi consejo es, a pesar del bombardeo de ideas que os pueden venir cuando os aparecen imágenes esquemáticas como estas, seguid vuestra intuición, seguid el pálpito, sentid esa emoción y, digamos, id tras ella, la emoción de que tenéis la historia con más sentido, o digamos que la historia que más podría leerse con estas cartas, vosotros la seguís. Bueno, no me he explicado muy bien, pero... Otro ejemplo. Veamos. Tenemos una persona que nos viene y nos dice, un hombre nos dice, tengo una sobrina que es un hombre que vive solo, no tiene hijos, y tiene una sobrina que tiene unos 30 años, y dice que solo va a verle cuando, digamos, le apetece, ¿no? Y él se siente solo, siempre le dice que vaya, y normalmente cuando va lo hace como para pedirle algo, pedirle cosas. Entonces, el consejo es cómo podría enfrentar esta situación, si es una percepción suya o quizá es una realidad, ¿no? Nos aparecen estas cartas. Volvemos a hacer lo mismo de antes. ¿Qué vemos aquí? Nosotros vemos un 4, un 10 y un 3, ¿no? Podríamos usar la misma estructura que hemos utilizado antes, ¿no? Y decir, vale, pues si le preguntamos al consultante, ¿tú tienes mucho afecto por tu sobrina? Sí, la quiero mucho, imaginémonos. Y tu sobrina viene y te trae cosas, te trae regalos. No, es una persona como muy fría. Entonces ya sabemos que quizá el 4 de copas, esta persona como más emocional, más estable emocionalmente, que además el 4 de copas hace referencia a la familia, es decir, alguien que se preocupa por los miembros de su familia, podría ser el consultante. Mientras que esa persona fría, que solo aparece cuando se le cruza una idea por la cabeza, porque es el 3 en estabilidad, es decir, una idea que cruza esta pared del 2, podría ser su sobrina. ¿Y qué tenemos en medio? Tenemos el 10 de oros. El 10 de oros no es solamente una carta que es el último numeral de los oros, sino que además nos puede estar hablando de familia, de legado, de herencia. Es una carta también asociada a ese tipo de cosas. Entonces, como vemos que quizá esta espadita está tendiendo bastante, ¿no?, hacia ese oro, mientras que estas copas están estables donde están, podríamos decirle a nuestro querido consultante que su sobrina probablemente va a visitarle porque no quiere perder la herencia. O dicho de otro modo, porque quizá esto es muy cruel, decirle que no hay intereses emocionales en las visitas de su sobrina, o al menos no es la primera causa por la que le visita. Hay otros intereses por en medio, quizá materiales, de recursos, y que por tanto él tiene que conocer esto y tiene que enfrentar la realidad de su sobrina. Quizá sería adecuado, digamos, que hablara con ella para esclarecer un poco cuáles son los términos de su relación, ¿no? Obviamente aquí podríamos seguir sacando cartas para darle más herramientas o consejos a este consultante, pero bueno, esto es para que veáis un poco las estructuras visuales, cómo funcionan.
Otro ejemplo, imaginemos que nos viene alguien que nos dice, bueno, yo tengo un socio, no, he conocido una persona con la que podría formar una asociación, pero es alguien como tiene mucha personalidad y no estoy segura de si nosotros funcionaríamos bien creando una empresa juntos. Nos aparece esto. Lo primero que vemos, ¿qué es? Vemos que hay unas copas, unas espadas y unos oros. Vemos que hay 2 ases y un 2. Quizá aquí podríamos hacer una lectura en direcciones diferentes. Podríamos ver que los 2 elementos que se repiten son los ases y por tanto cada uno de ellos podría conformar cada una de las posibles socios de la empresa y este 2 podría hablarnos de esa colaboración en conjunto. Entonces aquí vemos la potencialidad de 2 personas porque es el número 1. Una de ellas, como el palo de copas es un palo cálido, una de ellas quizá más empática, más sociable, más emocional, más conectada con el grupo, las personas que trabajan, y la otra tiene una mentalidad quizá como más pragmática, más analítica, más centrada en las cosas mentales, ¿no? O digamos de las cosas abstractas de llevar una empresa. Esto podría ser beneficioso, ya que vemos que aquí se transforma en un 2, es decir, hay 2 elementos que además no importa mucho si están al derecho o al revés, porque son iguales y las volutas de las flores también son muy parecidas, es decir, a pesar de tener 2 naturalezas muy diferentes, estos posibles socios podrían conformar una empresa donde ambos fueran iguales, es decir, donde ambos pudieran aportar cada una de las cualidades diferenciadas. Habría que trabajar en ello, por supuesto, porque los 2 ases demuestran 2 personalidades bastante fuertes, es decir, el as es el número 1 todavía, pero vemos que también representa la esencia del elemento, ¿no? Entonces vemos que cada uno está como muy bien definido por su característica principal dentro de la actividad que podrían hacer juntos. Aquí también vemos que se trata de un 2, no se trata de un 7, no se trata de un 10, se trata de un proyecto todavía muy pequeño, ¿no? Que está empezando, pero que sí que existe esa posibilidad de que puedan conformar algo conjuntamente. Otro ejemplo con numerales de los arcanos menores. Nos viene una chica que nos dice: he discutido con mi hermano. Hemos tenido una trifulca brutal y ahora mi hermano no me habla y yo a él tampoco. No sé qué hacer, no sé si ir a hablar con él o no. ¿Debería intentar hacer las paces o es demasiado pronto? Muy bien, y nos salen estas 3 cartas. Yo volvería a hacer un poco lo mismo que he hecho antes. Volvería a decir, bueno, aquí obviamente lo que yo veo no veo personas, veo una situación. ¿Por qué? Porque veo un 7, un 5 y un 2. Veo números descendientes. Veo una correlación o una línea temporal que va de izquierda a derecha. Entonces veo que sí, efectivamente, ha habido una trifulca, ha habido una pelea, porque aquí vemos un 8 de bastos, hay una malla muy densa, muchas cosas han pasado aquí, muchas cosas se han dicho y se han expresado que han roto o han partido en 2 algo que antes estaba unido, ¿no? Por tanto, este 8 yo lo entiendo como una trifulca, como una pelea que efectivamente ha generado una malla muy densa, quizá de rencores o de cosas que se han dicho y han hecho daño, ¿no? Y que han separado a estos 2 hermanos. ¿Qué vemos aquí a continuación? Vemos que de este 8 pasamos a un 5. El 5 de copas es un número inestable y nos habla de ruptura. El 4. El 4, como ya sabemos, es una carta que hace referencia a la familia. Si aquí vemos esta copa central, podríamos estar hablando de que sí, ha habido un elemento, esa discusión, esa disputa que ha roto la estructura o la estabilidad del 4 y ha generado aquí en medio una situación incómoda que ha cambiado la relación familiar entre ellos, ¿no? Y luego, ¿cómo continuaría esto? Continuaría con un 2 de espadas, ¿no? ¿Qué pasa con este 2 de espadas? Que aquí podemos ver a los 2 hermanos. Uno aquí y otro aquí. Y en medio tenemos todo este mogollón o esta discusión. Yo veo que todavía es muy pronto para hablar con el hermano. ¿Por qué?
porque la numerología es descendiente, vamos un 8 a un 5 a un 2. Y vemos que esta discusión y esta postura mental, cada uno como enrocado, ¿no?, en su posición, todavía están abrazando nuevamente, no sé por qué ha salido así, pero bueno, nuevamente están abrazando un elemento disruptivo, que ha sido esa familia fragmentada, ¿no? Entonces, a mí me daría la sensación que con estas 3 cartas quizás excesivamente pronto para hablar con él, especialmente porque estas 2 cartas, aunque son muy parecidas o son iguales, nos habla de dualidad, nos habla de 2 personas, pero estas 2 personas todavía están en una posición muy baja, es un número 2 y además cada uno en su parte, ¿no? Hay una oscilación de uno a otro, no se genera como una especie de línea que va de uno a otro, no se genera como una armonía. Entonces, esta sería mi respuesta. Podríamos, obviamente, como decía, ir sacando más cartas y viendo cómo podemos ayudar a esta chica para hacer las paces con su hermano. Pero vamos, por ahora vemos que así a simple vista no sería una buena idea. Entonces, viendo diferentes ejemplos de los que he puesto, veis que no hay un patrón, no hay un único patrón, ¿no? Quiero decir, no se lee siempre en la misma dirección, ¿no? No se lee siempre de la misma forma. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos la intuición para decidir qué tipo de narrativa vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí estaban los 2 socios y la empresa, es decir, funcionó así la lectura. Aquí era así, perdón. Aquí teníamos 2 personas, cada uno una parte de la pareja y la posibilidad de conformar un punto en común. Aquí teníamos al tío y la sobrina y el elemento un poco interesado en la parte central, y aquí también hemos hecho una lectura lineal para hablar de un proceso de una persona para hacer las paces con su hermano. Por tanto, podemos ver que todo depende de la pregunta, de la conformación visual, de los números, de los palos y de cómo nosotros visualmente vemos que interactúan las cartas entre sí. Es decir, no tenemos posiciones rígidas que nos ayudan a perfilar las cartas, pero eso al mismo tiempo nos da muchísima libertad. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que nosotros queremos es encontrar patrones. De forma intuitiva, de forma analítica, de varias formas al mismo tiempo, pero queremos encontrar patrones que nos sirvan para responder a la pregunta que se hace en la tirada. A continuación vamos a añadir una carta de corte o una figura para ver cómo interactuamos. Imaginémonos que nos viene una persona y nos dice: he vuelto del extranjero porque se me hizo una oferta de trabajo que me pareció muy tentadora. Lo que pasa es que ahora estoy aquí y no sé si sería buena idea o si fue buena idea, ¿no? ¿Qué tipo de consejo podrías darme? Bueno, pues nos aparecen estas 3 cartas. Nos aparece la sota de bastos, el as de bastos y el número 6. Cuando una figura aparece en una tirada, normalmente nosotros solemos respetar la jerarquía tradicional y utilizar esta figura como, digamos, el punto central de la lectura. Es decir, las cartas numerales van a interactuar con las figuras que aparezcan en la narrativa o en la tirada. Dicho de otra manera, podríamos entender que esta sota de bastos es la persona que ha vuelto del extranjero, atraída por esta idea, porque tiene el basto y esta idea, este as, se dirige hacia ella, es decir, hay una direccionalidad, hay como un confrontamiento, ¿no? Y que posiblemente se está planteando si ha hecho lo correcto, porque aquí tenemos un 6 de copas. El 6 nos habla de armonía, de estabilidad, de orden, ¿no? Quizá esta persona en el otro país tenía una situación emocional estable o quizá ha venido más que preocupada por la situación, la idea, la propuesta que le han hecho, más preocupada por situaciones relacionadas con las relaciones o la conexión con personas, ¿no? Entonces, podríamos seguir sacando cartas para ver cómo se desarrolla esta situación. Nosotros hemos decidido hacer una lectura de izquierda a derecha porque el paje o la sota está mirando hacia allí, es decir, respetamos la direccionalidad gráfica o visual de las cartas. Imaginemos que lo que nos sale en la siguiente carta es decir, bueno, ¿y hacia dónde mira, no? Porque si está mirando más allá de las de bastos y tenemos el 6 de copas aquí, ¿hacia dónde miraría? Y nos aparece una reina de copitas.
Y dices, ¡oh! Yo veo aquí rollo, ¿no? Veo aquí... En fin, bueno, no me lo esperaba. Bueno, pues ¿qué vemos? Esto cambia la cosa. ¿Por qué? Porque donde teníamos 3 cartas, ahora tenemos 4 y vemos una simetría. Una simetría de palos. Vemos una sota con una sota y una reina con unas copas. Y además esta reina está mirando estas copas o esta estabilidad. Quizá, esto ya dependería del contexto, de la pregunta, de hablar con el consultante, pero quizá aquí vemos un intercambio o donde aparentemente una persona ha venido del extranjero por una propuesta o por una idea o por el potencial de desarrollar una vida laboral, quizá el motivo oculto es que hay alguien que le interesa aquí, ¿no? Viéndolo así podemos ver que ella está más preparada que él, si esto fuera así. Imaginemos que esto es así y la persona a la que le estamos echando las cartas nos dice, sí, la verdad es que yo he venido porque tengo una relación a distancia con alguien y he decidido venir del extranjero para afianzar esa relación. Yo le diría, bueno, Tete, prepárate porque esta persona está bastante mejor que tú, en el sentido de que es una reina y te trae 6 copitas, te trae estabilidad, te trae armonía, mientras que tú eres una sota, es decir, estás 2 posiciones jerárquicas por abajo dentro de la estructura de las cartas de corte y nos traes, sí, nos traes la fogosidad de la sota, nos traes la idea, nos traes el as, nos traes el potencial, pero digamos que donde tú tienes toda la fuerza, la actitud, la voluntad, ella tiene toda la madurez emocional para que esa relación funcione. Imaginémonos que esto es así. ¿Veis? Como hemos visto, hemos relacionado las 2 figuras, esto me lo acabo de inventar, ¿vale? Pero hemos relacionado las 2 figuras con los numerales que aparecen, con los números de cada uno, y hemos visto, en caso de que aportaran cada uno cartas de su palo, quién estaría mejor posicionado o no. Es decir, hemos relacionado las 4 cartas, pero estas 2 las hemos relacionado siempre entre las figuras. Muy bien, continuemos. Bueno, imaginémonos, por ejemplo, que en vez de tener esto aquí, no nos sale una reina y nos sale esta carta. Claro, aquí también es distinto, porque aquí tenemos un arcano mayor y además este arcano no está mirando las copas, no está mirando a la sota, no está mirando a nadie, nos está mirando a nosotros. La justicia nos está pidiendo una evaluación, nos está pidiendo que reevaluemos la situación desde un punto analítico, desde un punto de vista objetivo, sincero, internamente, ético, etc. Entonces, aquí la lectura sería muy diferente. Le diríamos a esta sotita de bastos que quizá tiene que reevaluar un poco, analizar cuáles son los motivos ocultos o los últimos motivos por los que ha decidido aceptar esta idea, qué pasa con sus emociones, qué pasa con sus relaciones, en qué situación emocional está, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí la narrativa nos habla a nosotros, porque esta figura viene hacia nosotros, entonces digamos que el tono cambiaría. Es solo un ejemplo para que veáis cómo condicionan las cartas o las figuras que pueden aparecer en una tirada. Aquí estamos viendo una persona, porque es una carta de corte, o una actitud. Aquí estamos viendo un concepto, estamos viendo algo mucho más profundo, algo que puede hablar en diferentes y múltiples capas de significado, porque ya sabemos que los arcanos mayores son la máxima jerarquía dentro del tarot y nos habla de cosas importantes. Es decir, esta carta jerárquicamente es la más importante dentro de toda la tirada. Por tanto, nosotros deberíamos enfocarnos bastante en la lectura, en hacerle hincapié a esta persona de que tiene que trabajar este arcano, de que hay un mensaje con este arcano importante. Mientras que con esta situación nos enfocábamos más en qué tipo de relaciones o personas están, digamos, interactuando con su situación. Esto era un ejemplo práctico para que veáis cómo puede cambiar la narrativa dependiendo de qué tipo de carta, de la jerarquía y de la importancia simbólica que tenga dentro de la narrativa. Sigamos. Bueno. Nos aparece una persona que nos dice... Me he enamorado. Me gusta mucho una chica que viene a la facultad conmigo a estudiar. ¿Qué puedo hacer para que me haga caso? Y nos aparecen estas cartitas. Yo digo, uy,
Primero, lo que vemos que es que este caballero de copas bien intencionado se dirige hacia estos dos numerales. Entonces vamos a leer en esta dirección. Esta es otra de las magias de la lectura libre de Marsella. No hay siempre una dirección para leer, sino que la dirección depende de cómo interactúen las figuras y las cartas entre sí. ¡Maravilla! Bien. Tenemos aquí este caballerito, perdón que he movido la cámara, este caballerito de copas con toda su buena voluntad ofreciendo todo su amor. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra con un 3 de oros, un 3. Entonces, ¿aquí qué vemos? Aquí vemos un triángulo. No estoy hablando de trío. Pero bueno, estoy viendo que aquí quizá podía proponerle algún tipo de colaboración. Es decir, aquí lo que vemos es que no hay ningún tipo de copas. No hay copas y por tanto lo que estamos viendo es que no hay una situación emocional positiva para esta persona. ¿Por qué? Porque además del 3 pasamos al 4, es decir, va en aumento este alejamiento de las copas. Aquí vemos una enorme barrera que separa a dos personas, es decir, esta persona tiene toda la buena voluntad, pero digamos que o hay una persona en medio de esta situación, un tercer elemento, que no conocemos y que está conformando, digamos, toda esta dinámica, pero lo que está claro es que la persona que está al otro lado no parece muy interesada. Imaginemos que decidimos sacar otra carta y nos aparece esta reinita de oros y decimos, uy, vamos a hacer lo mismo de antes, entonces. Esta reina de oros podría representar a la chica de la facultad que te gusta, pero esa reina está como muy ensimismada en su monedita y además te está dando la espalda. Es decir, esta figura no está aparentemente muy interesada en la dinámica que se está dando o en que tú vengas a ofrecerle todo tu amor y toda la posibilidad de una relación. Las monedas también las podemos conectar con estas tres monedas. Hay algún elemento que esta persona no conoce, porque ellos son dos, pero aquí hay tres. Hay un tercer factor que este caballero no está viendo. Y es un factor que atañe directamente a la reina de oros, porque estamos hablando del mismo palo. Lo que sí que está claro visualmente es que esta persona se está encontrando con una situación, un 4, muy estable. Es una barrera. Ahí parece como que hay una dificultad, ¿no?, para acceder a esta mujer. Como no aparece ningún tipo de copa, yo le diría a este caballerito que a lo mejor lo va a tener bastante jodido para ligarse a la reina de oros. ¿Qué podemos hacer? Podríamos ir sacando más cartas para ver que está mirando la reina, ¿no?, que tiene al lado la reina y quizá una carta aquí al lado para ver qué le podría ofrecer más el caballero, pero lo que está claro es que estas cartas no están generando un punto en común entre estas dos figuras. Hay una direccionalidad siempre que nos lleva hacia allá y una gran barrera en medio visual. Es decir, todo esto podemos utilizarlo para conformar también una narrativa donde gráficamente nosotros vemos que no parece que haya mucha posibilidad de que eso suceda. ¿Por qué no podemos inventar? ¿Por qué tenemos que basarnos en lo que vemos y en lo que sabemos de cada palo? Porque tenemos que hacer una lectura consistente. Este tío podría decirnos, bueno, ¿y por qué crees que no puedo llegar hasta ella? Pues porque está mirando para Cuenca y porque aquí tienes una gran barrera y una situación inestable. También aquí hay un tercer elemento que no conoces. Hay cualquier cosa, cualquier situación relacionada con la situación monetaria, familiar, de recursos de esa persona que tú no conoces, ¿no? Es decir, nos basamos en las cartas para dar argumentos, no inventamos. Bueno, sí que inventamos porque yo me acabo de inventar esta historia. Pero bueno, es para que veáis un poco cómo podría funcionar el asunto. Bien, vamos a ver cómo interactuaría un arcano mayor dentro de esta situación. Nosotros decimos, bueno, tengo un dilema muy grande, ¿no?, y no sé muy bien cómo, digamos, llevarlo a cabo, ¿no? Estoy dándole muchas vueltas al asunto y no sé muy bien qué hacer. Vale, y nos aparecen estas tres cartas. Imaginemos que el consultante no nos da más detalles. Seguimos viendo lo mismo, seguimos viendo que la templanza se dirige hacia allí. También vemos que claramente es un arcano mayor y que por tanto toda nuestra lectura va a ir enfocada a la importancia de esta carta, a la importancia de la templanza. Vemos la templanza, el número 18, un 5 y un 2. Esta templanza está intentando, ¿no?, como equilibrar
equilibrar esta idea disruptiva, este 5, esta idea que rompe la estructura mental, porque ya sabemos que el 5 es un número de inestabilidad, de crecimiento, que rompe la estructura del 4, y como es una espada, estamos hablando de que esta persona está ponderando algo mucho en un nivel, digamos, mental, psicológico, que quizá tiene que ver con creencias, con prejuicios, ¿no? También estamos viendo que la templanza tiene en sus manos 2 copas. Quizá lo que le está diciendo es, tú estás muy enfocado, porque hay como una especie de círculo visual entre estas 2 cartas. Estás muy enfocado en el aspecto mental y disruptivo de esta situación y no estás viendo que podrías abrir tu cabeza para darle paso a una realidad un poco más emocional y un poco más equilibrada. Porque aquí este ángel está intentando balancear, digamos, estas 2 jarras, está intentando ver cómo lidia con esta situación, ¿no? Sin embargo, la propuesta del tarot es, bueno, pero quizá tú podrías poner estas 2 jarras en la misma posición, en una posición igualitaria, dejar de darle tantas vueltas, usar quizá más el corazón, el sentimiento, la conexión, tu subconsciente, tu parte más intuitiva, para generar una nueva idea o una nueva postura no tan disruptiva, sino más igualitaria, más creativa, ¿no? Todo esto me lo acabo de inventar, como veis, simplemente viendo las cartas, pero yo genero un discurso con lo que veo. Utilizo los palos, los numerales, utilizo los efectos visuales de las cartas para darle sentido, ¿no? Un truquito de tarotista marsellés. Cuando aparece un arcano mayor, ya haré algún vídeo relacionado con esto. Como no se trata de una carta de corte a pesar de tener una figura o de ser una figura humana, nosotros siempre podemos jugar con el concepto de este arcano. En el caso de la templanza, nosotros tenemos un ángel que habla de equilibrio, ¿no? Pero no es el equilibrio del carro, que maneja como 2 fuerzas, está relacionado con el éxito, con la expansión de una persona en el mundo, con el... No, la templanza nos habla de equilibrar cosas internas, de conocer un poco la esencia de las cosas con las que, digamos, lidiamos. Entonces, imaginémonos que nosotros decimos, bueno, vale, pues si esa es la templanza y esta es lo que está intentando balancear o con lo que está intentando lidiar, quizá podríamos decirlo de esa manera. Si ponemos una carta al lado, ¿cómo podríamos verlo? Podríamos verlo como esta carta representa lo que está intentando equilibrar y esta podría ser cómo puede equilibrarlo. Es decir, esta carta correspondería a esta jarra y esta carta correspondería a esta jarra. ¿Os gusta el truquito? Entonces, el ángel está intentando lidiar con esta escena disruptiva, mental, este 5, esta inestabilidad, pero la mejor manera de hacerlo quizás sería de una manera expansiva, creativa, ¿no? Romper esta barrera, este círculo y salir más allá, ¿no? Hacerlo de una forma más activa, menos mental, más creativa, menos analítica, para llegar, obviamente, a un estado donde las 2 jarras estuvieran estables. Bueno, este podría ser otro ejemplo. ¿Qué pasa si nos aparece, por ejemplo, 3 arcanos mayores en una tirada? ¡Oh, my God! Nos viene una mujer y nos dice, bueno, soy una mujer que vive sola, estoy pasando un mal momento y no sé muy bien cómo salir de él. ¿Algún consejo para dar los primeros pasos de salir de mi situación? Bueno, ¿yo qué veo aquí? Yo veo aquí 2 mujeres y en medio un diablo. Estas 2 mujeres las voy a entender como que son ellas la consultante, es decir, son 2 posiciones o 2 estados distintos de la consultante. ¿Por qué? Porque ambas son mujeres, porque ambas van en la misma dirección y porque ambas son muy parecidas visualmente. Sin embargo, tengo que centrarme en esta carta. ¿Por qué? Porque es el diablo que nos mira directamente a nosotros. Nos dice, sí, aquí hay 2 figuras, pero yo soy el meollo de la cuestión y te miro directamente a ti, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que
Podíamos hacer una narrativa desde el pasado hasta el futuro o desde donde estaba esta persona hacia dónde va. Aquí vemos una figura femenina sentada en el trono, la emperatriz, un número 3, con su escudo y su cetro. Es una persona que reina, es una persona que ejerce su poder, que conoce su linaje y que está confiada, ¿no? Quizá esto podía ser esa persona independiente, esa persona que se sentía empoderada, que era la consultante, antes de estar en la situación en la que se encuentra. ¿Y en qué situación se encuentra? Pues claramente en una situación donde el diablo está en juego. ¿Por qué? Porque esta carta está mirando directamente al diablo, está preocupada. Posiblemente este diablo le ha quitado parte de su poder. ¿Por qué? Porque la emperatriz es una persona que se sienta y reina, está sentada en su trono. El diablo lo que nos habla es precisamente de lo contrario, de la pérdida del poder. Cuando el diablo aparece en una tirada, nosotros vemos que le hemos cedido nuestro poder a esa energía, a esa situación, que puede ser cualquier cosa, puede ser un pensamiento, un prejuicio, una manera de actuar antigua, puede ser una adicción, puede ser una relación tóxica, puede ser una situación que nos quita las fuerzas y nos deja completamente desvalidos, pero siempre es por voluntad propia. Cuando el diablo aparece, nosotros le hemos dado el poder al diablo. No es que nosotros hemos caído, como sucede con la torre, por circunstancias externas. Entonces, a mí lo que me da a entender esta lectura es que esta figura, que sentía que tenía las riendas de su vida, en algún aspecto de ella lo ha perdido. Porque este cetro ahora es una antorcha y además este diablo nos mira directamente a nosotros y nos dice, este es el meollo de la cuestión. Ella lo está pasando mal porque yo estoy aquí en medio, ¿no? Ella ha perdido el poder porque yo lo he cogido o ella me lo ha cedido. Obviamente estos diablillos, a pesar de estar atados, también parece que están bastante cómodos. Hay cierta conformidad, hay cierta complicidad de la emperatriz con este diablo. ¿Qué vemos a continuación? Vemos la fuerza. Esto podríamos entenderlo a lo mejor, me lo estoy inventando, como un consejo que podríamos darle a la persona que nos viene. Y decirle, bueno, si tú quieres recuperar parte de tu autonomía, primero intentamos investigar un poco qué tipo de naturaleza tiene el diablo, a qué se refiere, le preguntamos a la consultante, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Hay alguna situación que sea así WhatsApp para que ella nos comente? Y luego le decimos que obviamente la fuerza nos habla de controlar nuestros impulsos, de controlar aquello que podría en última instancia girarse y mordernos o incluso devorarnos. El tarot está diciendo a esta mujer, coge el toro por los cuernos, coge al león por la boca, controla esta situación, vuelve a tener tu poder, ¿no? Levántate de tu trono y actúa con decisión contra este diablo. No sé si lo vais a ver porque la luz es muy mala, pero este león es de color azul. Voy a usar un jueguecito visual también. Y nuestro querido diablo también es azul. Así que podíamos formular o hacer una narrativa también basándonos en eso, es decir, el tarot lo que te está pidiendo es que este diablo azul acabe siendo dominado. En fin, aquí tenemos, como podéis ver, otra historia más. Para no hacerlo muy pesado, solo voy a añadir una cosa, y es que la dirección de las figuras, como podéis ver, no es determinante. Nosotros podemos tener figuras que nos hablen de una dirección, figuras que nos miren directamente a nosotros, o figuras que vayan en otra dirección, en la dirección contraria, ¿no? Como esta o como esta, por ejemplo. Esto va a marcar la direccionalidad siempre de las lecturas y va a condicionar un poco la elección que nosotros hagamos. Pero recordemos, no es rígida, no hay una dirección rígida. La elegimos en una lectura libre de Marsella según las circunstancias. Y para terminar, mis ejemplos de este vídeo infinito, vamos a hacer una simulación de una tirada real. Bueno, simulación no, porque realmente forma parte de una tirada que yo le hice a una consultante y que me ha dado permiso para enseñarla. Fue una tirada rápida, sencilla, de pocas cartas y fue lineal. Como podéis ver, la mayoría de ejemplos, no, la mayoría no, todos los ejemplos que he puesto son lineales. Por supuesto, eso no significa que Marsella, insisto, como ya he mencionado antes, solo se pueda utilizar con lectura abierta.
Marsella puede utilizarse con cartas dispuestas en diferentes posiciones y con una, digamos, estructura o significado para cada una de las cartas. Sin embargo, quería enseñaros las posibilidades que ofrece Marsella cuando se hace una lectura libre. En concreto, quiero enseñaros una tirada con varios elementos para que veáis un poco cómo utilizo yo Marsella. Porque a pesar de hacer lectura libre, a mí a veces me gusta añadir elementos que vayan un poco más allá de la literalidad de las imágenes. Una de las seguidoras comentó que uno de los riesgos de la lectura libre es que nosotros seamos excesivamente literales o que nos atengamos demasiado a las imágenes y conformemos narrativas donde no hay otras posibilidades. Y yo estoy de acuerdo con eso. Así que yo al final hago un poco de, digamos, mix para darle a los consultantes siempre alguna herramienta, ¿no? Porque a fin de cuentas es lo que queremos. Bien, dicho esto, llevo un minutito y medio dando la chapa. Me vino una persona diciéndome que desde hacía muchísimos años ella tenía en la cabeza un proyecto que iba a cambiar su vida. Era un proyecto muy importante, era un cambio de escenario y de vida completo, y que, bueno, nunca había podido hacer porque por circunstancias de la vida, digamos que había ido hacia uno u otro lugar, pero hacía poco tiempo había recibido parte de una herencia de forma inesperada y se estaba planteando la posibilidad de llevarlo a cabo, ¿no? Bien, entonces yo le hago una tirada y me aparecen estas tres cartas. Cuando vemos estas tres cartas yo digo, bueno, pues obviamente la reina de espadas es la consultante. ¿Por qué? Porque tiene la idea, es el proyecto, ella es la que manda, ¿no? Dentro de esa, digamos, esa visión de su vida que tiene tan mental, tan pensada, tan reflexionada. Además lleva mucho tiempo, ¿no? Se nota que lleva mucho tiempo pensando en ella, es una reina. Aquí tenemos obviamente la herencia que ha llegado por sorpresa, ese as de oros, ese potencial, esa posibilidad, esa semilla de que la situación cambie. Y el tarot nos dice que posiblemente si lo llevara a cabo, las cosas le irían bastante bien, porque vemos un número 6, vemos que los recursos se multiplican, vemos que hay una armonía, porque el número 6 es el número armónico, es 2 más 2 más 2, 3 más 3, 3 por 2, 2 por 3, en fin. Entonces también vimos aquí una disposición de 4 elementos y uno a cada lado. Parece como, visualmente, esta carta siempre se suele asociar como a una mesa, ¿no? Sería un proyecto que podría reunir o traer gente, ¿no? Y ella me dice que sí, que efectivamente su proyecto tiene que ver con una especie de albergue para mochileros. Yo digo, bueno, fenomenal, pues parece que todo va viento en popa, pero vemos que la reina realmente le está dando la espalda a todo este potencial, ¿no? Es como, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no estás yendo hacia allí, ¿no? ¿Por qué tienes toda tu atención puesta hacia allá, ¿no? Entonces yo decido, y esto se rompe un poco las reglas de la tirada libre y convierte mi sistema o mi manera de echar las cartas, que este es el mío, ya lo digo, si nos gusta no lo sigáis, en algo un poco mixto. Yo siempre saco una carta de consejo. ¿Por qué? Porque cuando usaba el Rider Waite me venía fenomenal y porque creo que a veces la carta de consejo puede ser la plataforma o las gafas con las que podemos ver realmente el resto de lectura y darnos mucha información. ¿Qué nos sale de consejo? Nos sale el juicio, nos sale la llamada, lo cual nos confirma que efectivamente esto se trata de algo importante para la consultante, se trata de una llamada, de algo a lo que ella está llamada a hacer, ¿no? Entonces, bueno, esta carta a mí me confirma que esta mujer debería seguir adelante en el proyecto, sin embargo ella me está mirando hacia otro lado, ¿no? Y bueno, cuando nosotros tenemos una carta de consejo, al menos cuando yo la utilizo, suele ser como en la tradición se utiliza a veces cuando se echan las cartas en Marsella. A veces lo que se hace es mirar la carta del fondo del mazo, que sería como la carta correspondiente o paralela a la carta de consejo. La carta del fondo del mazo es la carta de consejo, dicho de otra manera. Y esta carta puede ser una manera de ver la lectura, puede ser
también una advertencia, es decir, haz esto, no hagas esto. Porque claro, si aquí sale una carta dura, tenemos también que plantearnos qué pasa, ¿no? Bueno, puede ser varias cosas, puede ser una advertencia, puede ser unas gafas con las que miramos el resto, o puede ser la clave que nos da a entender la importancia, o de, en este caso, la trascendencia, ¿no?, de esto. Pero bueno, nosotros queremos saber hacia dónde mira la reina, ¿no? Entonces yo saco otra carta y me sale la sota de espadas. Perdonad la luz que se me está yendo. Y yo le digo a esta mujer, tú estás mirando a otra persona o estás pendiente de otra persona. Me dice, sí, yo estoy esperando a mi marido. Yo digo, pues esta sota de espadas es tu marido. Lo que pasa es que te está poniendo la espada por delante, es decir, no parece muy... ¿Cómo decirlo? No parece muy feliz con la idea o la propuesta que tú le estás haciendo, porque la reina, si vemos, tiene como la espada, ¿no? Le ofrece la espada y le mira como diciéndole, atención, que yo tengo aquí una idea, ¿no? Estoy gestando una idea, por favor, mírame, tengo todo este proyecto, ¿no? Pero esta sota parece que está diciendo, no me atosigues, no me agobies, ¿no? Y está mirando para otro lado. ¿Hacia dónde mira la sota? Esto es lo que yo quiero saber, quiero entender qué está pasando aquí. Y me sale el 7 de copas. Y yo le digo, ¿hay alguna situación emocional que tu marido esté implicado ahora mismo? Y me dice, pues mira, sí, la principal circunstancia es que mi marido está en un empleo o en un trabajo en el que se siente súper a gusto con los compañeros. Siente que forma parte de allí, que le valoran conforme es. Entonces, claro, aquí vemos el número 7, vemos el número de la individualidad y a la vez lo vemos en el palo de copas. Es decir, para esta persona su trabajo es algo más que el trabajo. Para esta persona su trabajo significa pertenecer a un grupo y hacerlo de forma, digamos, individual. Es decir, esta persona se siente que los demás, que el resto del grupo, que son homogéneos, le valoran por su singularidad. Es decir, se siente respetado, se siente abrigado. Y claro, él todavía está aquí, ¿no? Entonces, la consultante sí me dijo que efectivamente ella estaba parando todo el proyecto porque su marido ahora mismo estaba en esta situación laboral, emocional, etcétera, y que ella no quería cómo sacarle de ahí, ¿no? Yo le dije, a ver, él todavía está en esa situación, el potencial está aquí, pero bueno, no hay nada perdido, porque lo que nos ha salido es una sota de espadas y tú eres la reina de espadas. Es decir, él sí que está de acuerdo con tu idea, porque son espadas. Está en una fase inferior porque es una sota, no es un rey, es decir, él ahora mismo no está en igualdad de condiciones. Aquí está bastante claro que eres tú la que lleva el montante, la que lleva la idea por delante, la que, digamos, va más avanzada en todo este proceso. Él todavía está atrás y está mirando todavía hacia otras circunstancias. Este potencial está aquí, pero tú vas a tener que decidir qué hacer con esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo dejamos nosotros de echar cartas? Porque claro, nosotros ya nos ha quedado claro, nos ha sido revelada cuál es la situación de esta consultante a nivel emocional con su pareja y nos ha quedado clara la potencialidad de llevar a cabo ese proyecto. Ahora nosotros podríamos continuar sacando cartas hacia la derecha, que sería hacia el futuro. Sin embargo, a mí no me gusta especular en exceso porque yo creo en el libre albedrío y creo que cuantas más cartas saquemos hacia, digamos, la derecha, más entraremos en un terreno especulativo. Por tanto, ¿cuándo dejar de echar cartas? Cuando sintamos que la estructura narrativa que tenemos delante de nosotros, cuando intuyamos que la historia está bien definida. Si nosotros empezamos a sacar cartas, vamos a sacar líneas secundarias, vamos a sacar detalles que nos pueden hacer perder el hilo principal de la tirada. ¿Por qué? Porque las cartas más importantes de una tirada lineal siempre salen al principio, no salen en la carta número 24. Y esto se trata de darle al consultante herramientas para que pueda actuar por sí mismo. No se trata de nosotros, no se trata de cotillear detalles, de especular sobre el futuro, de demostrar que somos capaces de conformar una narrativa con 47 cartas. Entonces, en mi caso, el mensaje principal ya ha aparecido en la mesa. Y aquí es donde yo rompo la tradición.
y meto, aparte de la carta del consejo, meto una herramienta para que esta persona pueda llevarse alguna pista para reflexionar o para saber hacia dónde ir. Y le digo, bueno, tú tienes esta situación. Tú tienes a tu marido que todavía está muy involucrado con el trabajo y no quiere dejarlo, tú todavía estás muy pendiente de él y ya sabemos que tienes este potencial que el tarot apunta que podría desarrollarse en una buena dirección si lo llevaras a cabo. ¿Cómo se trata? De la carta del juicio, de un arcano mayor, de algo importante, de una llamada relevante para la consultante, vamos a intentar darle herramientas a través de la carta más importante de la tirada. En vez de continuar especulando hacia un futuro incierto, vamos a utilizar este arcano mayor para darle un poco de material sobre el que trabajar. Entonces decimos, muy bien, esto es una llamada y esto es el tarot de Marsella. Por tanto, nosotros trabajamos a nivel visual. Voy a volver a hacer el truquito de la templanza. Hay un ángel que nos llama y nos llama a despertar o llama a la consultante a salir del sarcófago. Muy bien, ¿cuál es la naturaleza de esa llamada? Dicho de otro modo, ese ángel, ¿qué te llama a hacer? Y ponemos la carta arriba. O dicho de otro modo, esperar, voy a apartar un poco esto. ¿Qué te llama a hacer? ¿Y de qué sarcófago? Voy a ver si consigo, es que es un rollo porque no lo consigo. Bueno, ¿y de qué sarcófago te pide que salgas? Es decir, nosotros hacemos una correlación visual con estos elementos, así y así. Pues entonces aquí nos aparece la reina de bastos y nos aparece el 2 de bastos. La llamada tiene que ver con los bastos, con el fuego, con la acción, con la idea, con ir hacia adelante. El juicio, la llamada, le está diciendo a esta consultante, sal de tu sarcófago, rompe esta encrucijada, rompe esta dualidad de si voy para adelante, si no voy para adelante, si tengo la idea, los recursos, pero espero a mi marido, sal. ¿Y cómo? ¿Cómo debes llevar a cabo esa llamada? ¿Cómo debes salir de ese sarcófago? Siendo la reina de bastos. No siendo la reina de espadas, que tiene la idea, pero mira hacia el pasado, mira hacia su marido. Tienes que empezar a mirar hacia el futuro, a mirar hacia tu idea. Y el resto de cosas se irán conformando. ¿Por qué digo yo esto? Porque la carta jerárquicamente más importante de toda esta tirada es el juicio. Entonces conformo como una especie de conclusión de la tirada para darle un poco de herramientas a la consultante a través de la carta del consejo. Ella ya conoce la situación, ella ya conoce cuál sería la mejor forma de actuar y de qué sarcófago debería salir o cuál sería la actitud que debería evitar o perpetuar en esta llamada del juicio. Y nada, esto es todo. Espero que os haya servido de ejemplo para ver cómo pueden interactuar arcanos menores, cartas de corte y arcanos mayores en una tirada. Va a ser siempre vuestra intuición la que os diga cuál es la mejor manera de conformar una narrativa. Va a ser vuestra intuición la que os diga cuándo dejar de sacar cartas porque la historia ya es sólida. Y si seguís sacando cartas vais a confundir al consultante o vais a hacer perder el hilo principal. Y nada, si queréis ver más información podéis encontrar algunos ejemplos de tiradas según el tarot de Marsella tradicional en estos dos libros que lo siento mucho que están en inglés. Uno es Tarot de Marsella, más allá del arte de leer, de Camelia Elías, y otro es esta maravilla de Caitlin Matthews que es El tarot no contado, el arte perdido de leer tarots antiguos. Espero que os sirvan todas estas prácticas y ya me comentáis si creéis que, bueno, este sistema personal mío podríais utilizarlo para practicar con Marsella o os parece un desatino total. Y nada, solo una cosa más antes de acabar el vídeo y es que espero que todos estos ejercicios os sean útiles y que empecéis a practicar con Marsella de una forma distinta. Y bueno, solo quería hacer una reflexión final que me parece muy bonita y es que, bueno, los creadores de la baraja de Rider-Waite, Arthur White y Pamela Colman Smith, la hicieron a principios del siglo XX. Esto significa que tiene unos 120 años, no llega.
o 110 años. Entonces, aunque nosotros ahora trabajamos mucho con este tipo de baraja y cada vez se profundiza más, es una baraja muy rica, el hecho de que nosotros tengamos dificultad para enfrentarnos a Marsella viene principalmente, como ya decía, en que nosotros le volcamos el significado del Rider-Waite. Pero la gente que creó esta barajita, la gente que jugaba con ella, la gente que luego interpretó a lo largo de los siglos adivinación o cartomancia con Marsella, no tenía un problema interpretativo, porque esta baraja todavía no se había conformado. La baraja de White todavía no existía, entonces ellos solo utilizaban las barajas Pip para hacer cartomancia. ¿Y por qué digo que esto es una cosa positiva? Porque el problema de bloqueo que nosotros tenemos con Marsella es un problema moderno, es un problema de nuestro tiempo, no es un problema de la gente que utilizaba la baraja de Marsella. Y si nosotros ponemos en una balanza la línea temporal, vemos que realmente Marsella tiene 600 años, o sea, Marsella no. Pero bueno, las barajas que inspiraron Marsella, las barajas de juego italianas, tienen 600 años, mientras que el Rider-Waite tiene 100 años, es decir, solo llevamos 100 años de desconexión con Marsella o con las barajas Pip para hacer cartomancia. Como llevamos 600 años más, quizá, viendo que hace tanto tiempo que la sociedad europea ha estado jugando con las cartas de Marsella y las cartas Pip, ha estado haciendo cartomancia, echando las cartas con ese tipo de baraja, quizá lo único que tenemos que hacer es descodificar un poco digamos, nuestra cultura visual, lo que nosotros hemos heredado de los últimos 120 años o 110 años, e intentar aproximarnos nuevamente a las barajas con una mirada parecida a la que se tenía por aquel entonces. Esto nunca se podrá conseguir porque nosotros no vivimos en 1715, nosotros vivimos en el siglo XXI, ¿no? Pero intentando comprender el esquema interno de las barajas y sobre todo el simbolismo oculto y las conexiones culturales, sociales, económicas y jerárquicas que este tipo de barajas representan, nos podemos sentir más cómodos y podemos recuperar quizá una herencia que yo creo que lo único que haría sería enriquecer la cartomancia, enriquecer el mundo del tarot. Entonces nada, os invito a experimentar con vuestra barajita de Marsella o vuestra barajita Pip y nada, intentar acercaros a ella y generar una conexión o una relación mucho más plástica y mucho más interesante que quizá la que teníais hasta ahora como aprendices. Y esto lo digo porque yo vengo del Rider-Waite, estudié inicialmente Rider-Waite y me frustraba mucho con Marsella porque lo consideraba excesivamente ajeno a mi realidad y muy frío, y luego descubrí que simplemente era una cuestión de punto de vista. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero vuestros comentarios también, y un saludo y hasta la próxima.